Hay lugares en Jalisco donde el sol quema la tierra hasta convertirla en polvo, donde el silencio no es paz, sino el peso de secretos inconfesables. En una de esas lomas olvidadas se alzaba una casa. No era una casa normal, era una fortaleza, una prisión, un reino, un lugar donde el tiempo se detuvo hace 50 años. Donde las palabras padre, hijo, hermano y esposo perdieron todo su significado. O quizás adquirieron uno nuevo, uno monstruoso. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar hoy no es una leyenda, no es un cuento de terror para asustar a los niños. Es la crónica de un infierno real. Un infierno construido por un solo hombre y habitado por su propia sangre. Una dinastía del horror que creció a la vista de todos, pero que nadie quiso ver. Si crees que la oscuridad debe ser expuesta para que no se repita, si sientes que la indiferencia es el peor de los crímenes, entonces quédate. Suscríbete. Porque el silencio nos hace cómplices. Y esta realidad, por más prohibida que sea, debe ser contada. La historia comienza no con un grito, sino con un susurro. Un rumor que se arrastraba por los pueblos cercanos como una serpiente venenosa. Hablaban de la familia de la loma, los sin nombre, los que nunca bajaban. Decían que todos se parecían, que los niños tenían la misma mirada perdida, los mismos ojos oscuros y tristes. Eran solo eso, rumores, chismes de mercado que se desvanecían con el calor de la tarde. Nadie se atrevía a subir, nadie quería confirmar la verdad. El miedo es un muro más alto que cualquier cerca, y la miseria enseña a no meterse en los asuntos de otros. Cada quien carga su propia cruz, pero a veces llega alguien que no conoce las reglas. Alguien que todavía cree que las cosas pueden cambiar. En 2018, una joven trabajadora social fue asignada a esa zona. Su nombre era Sofía Ramírez. Tenía 24 años y un fuego en los ojos que aún no había sido apagado por la burocracia. Le dieron un escritorio viejo, una pila de carpetas y una lista de familias prioritarias. La familia de la Loma no estaba en esa lista. No existían para el sistema. No tenían actas de nacimiento. No iban a la escuela. No visitaban el centro de salud. Eran fantasmas. Fantasmas que comían, dormían y sufrían. Sofía escuchó los rumores. Al principio, no les dio importancia. Son gente cerrada, le dijo su supervisor, un hombre cansado con la mirada perdida en papeles amarillentos. Déjalos en paz. Tienes casos reales de qué ocuparte. Pero Sofía no podía dejarlo pasar. Había algo en la forma en que la gente bajaba la voz al hablar de ellos, una mezcla de miedo y lástima. Un día, mientras visitaba a una familia en el pueblo más cercano a la loma, una anciana la tomó del brazo. Sus dedos eran fríos y huesudos. «No suba ahí, niña», le susurró. «En esa casa manda el diablo». Esa advertencia fue la chispa, la confirmación de que algo andaba terriblemente mal. Sofía decidió que iría. Sola. No le dijo a nadie. Sabía que intentarían detenerla. Una mañana de martes, tomó su viejo Tsuru y condujo por el camino de terracería que llevaba a la loma. El camino se hacía cada vez más estrecho. Las piedras golpeaban el chasis del auto. Sentía una opresión en el pecho. El aire se sentía pesado, cargado de algo antiguo y enfermo. Llegó al final del camino. Frente a ella, la casa. Era más grande de lo que imaginaba, hecha de adobe y lámina. Un muro de piedra improvisado la rodeaba. No había ventanas en la parte frontal, solo una puerta de madera oscura. Un perro esquelético ladró una vez y luego se escondió, gimiendo.
el silencio volvió a caer. Un silencio denso, anormal. Sofía se bajó del auto. Sus manos temblaban un poco. Se alisó la falda, un gesto automático para darse valor. Caminó hacia la puerta. El polvo se levantaba a cada paso. El olor. Eso fue lo primero que la golpeó. Una mezcla de humo de leña, suciedad y algo más. Algo agrio. El olor de la carne sin lavar, de la enfermedad no atendida. Respiró hondo y tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio. Nadie respondió. Volvió a tocar, más fuerte esta vez. Buenas tardes. Soy de la Secretaría de Desarrollo Social. Vengo a ver si necesitan algo. Su propia voz sonaba extraña. Débil. La puerta se abrió. No del todo. Solo una rendija. Una mujer la miraba desde la oscuridad. Parecía tener 30 años, pero su rostro estaba marcado por arrugas profundas. Sus ojos eran cuencas vacías. No necesitamos nada, dijo. Su voz era un susurro ronco. Detrás de ella, Sofía vio movimiento. Sombras. Niños. Varios niños. Todos descalzos, vestidos con harapos, y todos tenían los mismos ojos que la mujer. Los mismos pómulos altos. La misma boca fina. Solo quiero platicar, insistió Sofía, tratando de sonar amable. ¿Puedo pasar? La mujer vaciló. Miró hacia atrás, a la oscuridad de la casa. Desde el fondo, una voz de hombre, grave y autoritaria, retumbó. ¿Quién es? La mujer se estremeció. Nadie, padre, respondió ella con la voz temblorosa. Ya se va. Intentó cerrar la puerta, pero Sofía puso el pie. Señor, mi nombre es Sofía Ramírez. Soy trabajadora social. La puerta se abrió por completo. El hombre que estaba allí era viejo. Quizás 70 años, o más. Tenía el pelo blanco y ralo, pero sus ojos eran oscuros y penetrantes. Estaba sentado en una silla de madera, como un rey en su trono. A su alrededor, en silencio, estaban las mujeres y los niños. Había al menos 4 mujeres, de diferentes edades, y más de una docena de niños, desde bebés en brazos hasta adolescentes. El silencio en la habitación era absoluto. Era el silencio del miedo. Todos los niños tenían su rostro. Todos. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como mirar un juego de espejos deformantes. Pudo ver el interior de la estancia principal. El suelo era de tierra apisonada. En una esquina, un fogón humeaba, tiznando las paredes de negro. No había muebles. Solo petates gastados y algunas cajas de madera. No había juguetes. No había libros. No había color. Solo la penumbra y el olor a miseria. Una niña pequeña, no tendría más de 4 años, la miró fijamente. Tenía una costra de sangre seca en la frente. La niña dio un paso tímido hacia ella. Sus ojos, enormes y oscuros, contenían una pregunta. Una esperanza frágil. Eladio, el patriarca, tosió una sola vez. Un sonido seco, gutural. La niña se congeló, y como un animalito asustado, corrió a esconderse detrás de las faldas de una de las mujeres. La esperanza en sus ojos se había apagado. Sofía tragó saliva. El corazón le martilleaba contra las costillas. ¿Qué quiere? Zrenia, preguntó el viejo. Su voz no era hostil, era simplemente poderosa. Vengo a ofrecerles apoyo, dijo Sofía, manteniendo la compostura. Programas del gobierno, despensas, atención médica. El hombre sonrió. Fue una sonrisa sin alegría. Nosotros nos cuidamos solos, dijo. Somos una familia. Dios nos provee. Sofía miró a los niños. Uno de ellos, un niño de unos 5 años, tosía. Era una tos seca, profunda. Su rostro estaba pálido y sudoroso. El niño parece enfermo, dijo Sofía. ¿Puedo llevarlo a un doctor?
La madre del niño, una joven que no tendría más de 20 años, dio un paso al frente. «Está bien», susurró. «Es solo un resfriado». Pero sus ojos decían otra cosa. Decían pánico. El viejo, el patriarca, no le quitaba la vista de encima a Sofía. «Agradecemos su visita, señorita», dijo, con una finalidad escalofriante en su voz. «Pero aquí no necesitamos nada. Ahora váyase». No fue una petición, fue una orden. Las mujeres la miraban, los niños la miraban. Sus miradas eran una mezcla de súplica y resignación. Sofía entendió. Entendió la dinámica de poder en esa casa. Entendió el silencio. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Sentía docenas de ojos clavados en su nuca. No miró hacia atrás. Arrancó el motor y se fue de allí, levantando una nube de polvo. Manejó durante 10 minutos con las manos aferradas al volante. Luego, se detuvo a la orilla del camino. Abrió la puerta y vomitó. Vomitó el miedo, la rabia, la impotencia. El sabor metálico del horror se le instaló en la boca. Se quedó allí, temblando, mientras el sol de la tarde empezaba a caer. La imagen de la niña con la herida en la frente. La mirada de terror de la joven madre. El poder absoluto en los ojos de Eladio. Todo se arremolinaba en su cabeza. Lo que había visto no era una familia, era un clan. Un clan gobernado por un solo hombre. Y todos los niños. Eran sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos. Todos engendrados por él, con sus propias hijas y con las hijas de sus hijas. La verdad era tan monstruosa que la mente se negaba a aceptarla. Era una abominación, una realidad prohibida que florecía en el abandono. ¿Cómo empezó todo esto? El horror no nace de la nada. Se siembra, se cultiva. Eladio Gámez llegó a esa loma en los años 60. Llegó con una Biblia en la mano y fuego en la mirada. Hablaba con una elocuencia que seducía a los desamparados. Hablaba de un mundo corrupto, de la ciudad como la Nueva Babilonia. Prometía un arca, un refugio, una comunidad pura, alejada del pecado. Lo acompañaban su esposa, una mujer sumisa llamada Esther, y sus 2 hijas pequeñas, Ana y Marta. Al principio era un vecino más, pero poco a poco empezó a levantar muros. Primero, ideológicos. Les prohibió a sus hijas jugar con los otros niños. «Están sucios de mundo», decía. Luego, le prohibió a su esposa bajar al pueblo. «Tu lugar está aquí, conmigo y con Dios». Finalmente, construyó el muro físico, piedra sobre piedra, aislando su reino del resto de la humanidad. La esposa, Esther, fue la primera víctima. Murió de una fiebre, según Eladio. La enterró él mismo detrás de la casa, sin cruz, sin nombre. Nadie preguntó. Se quedó solo con sus hijas. Ana tenía 13 años, Marta, 11. Su educación fue el miedo. Su único libro era la Biblia, interpretada por él. Les enseñó que el mundo exterior era el infierno, que todos los hombres eran demonios, que solo él, su padre, era puro. Era su protector, su salvador. Cuando Ana cumplió los 14, la llevó a la cocina. La noche era fría. El único sonido era el crepitar del fogón. Le leyó un pasaje del Génesis, la historia de Lot y sus hijas. «Es la voluntad de Dios», le dijo, con la voz suave y venenosa. «Debemos preservar la estirpe sagrada, la sangre pura». Ana temblaba. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Entendía la mirada de su padre. La violó esa noche, sobre el suelo de tierra. Le enseñó que el dolor era una forma de purificación. Le enseñó que su cuerpo no le pertenecía a él y a Dios. 9 meses después,
nació el primer niño, su hijo y su nieto. La abominación había echado raíces. Marta, la hermana menor, lo vio todo, en silencio. Cuando tenía 15 años, intentó escapar. Una noche sin luna, se escabulló. Corrió por el monte, con los pies descalzos sangrando por las piedras y las espinas. Eladio la encontró al amanecer. No le gritó, no la golpeó. La llevó de vuelta a la casa y delante de Ana y del pequeño bebé, le rompió una pierna con una piedra. La oveja que se descarría debe ser marcada, dijo, mientras Marta gritaba de dolor, para que nunca olvide el camino de regreso al rebaño. Marta nunca volvió a intentar escapar, nunca volvió a caminar bien. La cojera se convirtió en un recordatorio constante, para ella y para todas las que vinieron después. El mensaje era claro. No hay escapatoria. Solo existe la loma, solo existe Eladio. Sofía llegó a su oficina al día siguiente. Estaba pálida, pero decidida. Fue directamente con su supervisor, el señor Mendoza. «Tenemos que hacer algo», dijo, con la voz temblando de urgencia. «En la casa de la loma. Hay niños en peligro. Es horrible». Le contó todo lo que vio. El incesto, la violencia implícita, la niña herida. El señor Mendoza la escuchó, impaciente. Tamborileaba los dedos sobre el escritorio. Cuando Sofía terminó, suspiró. «Sofía, Sofía». «Swing», dijo, con un tono paternalista que la enfureció. «Ya te dije que no te metieras ahí. Esa gente es especial. Viven a su manera». «Es un crimen». «Zrenia», exclamó Sofía. «Está abusando de ellas. Los niños son producto de incesto. Están enfermos, desnutridos». «¿Tienes pruebas?» «Component placement», preguntó él, arqueando una ceja. «Mis ojos son la prueba. Lo vi. La forma en que lo miran». «Eso no es prueba para un juez, licenciada. Son suposiciones. Necesitamos una denuncia formal. ¿Alguna de las mujeres te dijo algo?» ¿Se quejó? «No pueden. Le tienen pánico». El supervisor se recargó en su silla. El viejo cuero rechinó. «Mira», dijo, con un bostezo mal disimulado. «Mi consejo es que lo dejes. Concéntrate en tus otros casos. No te busques problemas». Sofía lo miró, incrédula. La indiferencia en sus ojos era como un golpe en el estómago. Salió de la oficina sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. El aire acondicionado del pasillo se sentía como un viento helado. Pero no se iba a rendir. Si la Oficina de Desarrollo Social no hacía nada, iría a la policía. Fue a la comandancia municipal. Un edificio pequeño y descuidado. El olor a café rancio y sudor impregnaba el aire. La atendió un oficial gordo y bigotudo. Le contó la historia de nuevo. Con cada palabra, la mirada del policía se volvía más aburrida. Cuando terminó, el oficial se rió. Una risa corta, sin gracia. «Ay, señorita, si nos pusiéramos a investigar todos los chismes del pueblo». «No es un chisme. Yo estuve ahí». «¿Y qué vio?» «Un viejo con su familia». «¿Le consta a usted que sean sus hijas y sus nietas y todo ese enredo que dice?» «Es evidente. Todos se parecen. El ambiente, el miedo». «Señorita», dijo el policía, inclinándose sobre el mostrador. Su aliento olía a cigarro. «Aquí, en la sierra, las familias son grandes y cerradas. Son sus costumbres. Mientras no haya un cuerpo o una denuncia firmada, no podemos hacer nada. Es su palabra contra la de ellos». «¿Y los niños? ¿Qué con los niños?» «Están en riesgo». El oficial se encogió de hombros. «Si usted lo dice, llene este formato».
Le deslizó una hoja de papel por el mostrador. Reporte de posible situación de riesgo. Llene todos los campos. Y si falta un dato, se lo vamos a regresar. Tarda unas 3 semanas en procesarse. Si procede. Sofía tomó el papel. Sus manos temblaban de rabia. El papel se sentía como una burla. El sistema no estaba diseñado para ayudar. Estaba diseñado para disuadir. Para convertir la urgencia en un trámite lento y frustrante. Salió de la comandancia. El sol le dio en la cara, pero no sintió su calor. Sentía un frío interior, un frío que nacía de la impotencia. Se sentó en una banca de la plaza. Miró el papel en sus manos. Formato PM07B. Se sintió tan pequeña, tan insignificante frente al monstruo de la burocracia. Pero la imagen de los niños con los ojos vacíos no la dejaba. No podía rendirse. No lo haría. Pasó los siguientes días investigando. Habló con más gente en el pueblo. La mayoría tenía miedo de hablar. Pero algunos, en voz baja, confirmaron sus sospechas. Le contaron historias de mujeres que intentaron escapar y fueron devueltas por el propio Eladio. Historias de llantos en la noche. Historias de pequeños bultos enterrados en el monte. Con cada testimonio, el horror se hacía más grande. Y su determinación también. Decidió saltarse a las autoridades locales. Iría a la capital del estado. A la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Pidió un día libre. Manejó 4 horas hasta la ciudad. El edificio era moderno, de cristal y acero. Un contraste brutal con la miseria que venía a denunciar. Sintió una chispa de esperanza. Aquí sí la escucharían. Aquí entenderían la gravedad del asunto. Esperó 2 horas en una sala de espera con sillas de plástico incómodas. El aire acondicionado zumbaba. Finalmente, la recibió una funcionaria. Una mujer elegante, con un traje sastre impecable y una mirada cansada. Se llamaba licenciada Bernal. Sofía le expuso el caso, con todos los detalles. Le habló de Eladio, de las mujeres, de los niños, del incesto sistemático, de las sospechas de infanticidio. La licenciada Bernal la escuchaba mientras tecleaba en su computadora. Su rostro no mostraba ninguna emoción, ni sorpresa, ni horror, ni compasión. Cuando Sofía terminó, la mujer dejó de teclear. La miró por encima de sus gafas de diseñador. Entiendo su preocupación, licenciada Ramírez, dijo, con una voz monótona, ensayada. Sin embargo, su reporte es circunstancial. Se basa en percepciones y testimonios anónimos. Pero es real. Alguien tiene que ir a ver. Para iniciar un protocolo de intervención, necesitamos una denuncia formal de una víctima directa o evidencia sólida. Un reporte médico, un acta de nacimiento que pruebe el parentesco, algo tangible. No hay nada de eso. Viven aislados. Por eso el sistema tiene que actuar. La funcionaria suspiró, un sonido casi inaudible. Mire, nuestro protocolo es muy claro. Lo primero es establecer la filiación. Necesitaríamos una orden judicial para pruebas de ADN, por ejemplo. Y para obtener una orden judicial, el Ministerio Público necesita abrir una carpeta de investigación. Y para que el MP abra la carpeta, necesita una denuncia con elementos probatorios suficientes. Está usted en un círculo vicioso, licenciada. La lógica era impecable y monstruosa. Entonces, ¿qué hago? Component Placement, preguntó Sofía, con la voz rota. ¿Espero a que muera uno de los niños para que tengan un cuerpo y puedan actuar? La licenciada Bernal frunció ligeramente el ceño. No por la pregunta, sino por el tono de Sofía. Le pido que modere su lenguaje, licenciada.
No estamos aquí para ser sentimentales, sino para seguir procedimientos. Llene el formato de reporte de vulnerabilidad infantil. Es el 304-C. Sea lo más detallada posible. Lo turnaremos al área de análisis de riesgo. Ellos determinarán si hay méritos para una visita exploratoria. Le entregó un fajo de papeles. Otra vez, otro formato. Otra forma de archivar el horror. Sofía sintió una náusea helada. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Salió del edificio de cristal. La luz del sol la cegó por un instante. Los ruidos de la ciudad, los autos, la gente riendo en un café cercano, todo le parecía una ofensa. Una obscenidad. ¿Cómo podía el mundo seguir girando mientras en esa loma el tiempo se había detenido en un ciclo de abuso sin fin? Se sentía como si hubiera gritado en una habitación a prueba de sonido. Nadie la escuchaba. A nadie le importaba. Pero no se dio por vencida. Había una última puerta que tocar. La prensa. Recordó haber leído sobre un periodista de investigación en un diario local. Un hombre llamado Ricardo Peña, conocido por sacar a la luz casos de corrupción y abuso. Lo buscó. Encontró la pequeña oficina del periódico en una calle secundaria. Ricardo Peña era un hombre de unos 50 años, con ojeras permanentes y el cinismo tatuado en la cara. La escuchó con más atención que los funcionarios. Hacía preguntas. Anotaba en una libreta. Por primera vez, Sofía sintió que alguien la entendía. Cuando terminó, Peña se recargó en su silla y encendió un cigarro. «Es una historia brutal», dijo, soltando el humo. «Un monstruo de primera plana». Sofía sintió un alivio inmenso. «¿Entonces, la va a publicar?», Zrenia preguntó. Peña la miró fijamente. «¿Tienes una foto? ¿Una grabación? ¿Un testimonio de alguna de las mujeres, aunque sea anónimo?» «No, no tengo nada de eso». «¿Sabes quién es Eladio Gámez? ¿A quién le compró esas tierras? ¿Si tiene algún compadre en la política local?» «No, no lo sé». El periodista suspiró. «Mira, niña, te creo. Huelo la verdad en lo que dices. Pero si publico esto así, sin una sola prueba contundente, al día siguiente tengo una demanda por difamación que me va a dejar en la calle. Y a Eladio no le pasará nada. Dirá que es un pobre viejo ermitaño y que tú eres una loca resentida. Pero es la verdad. La verdad sin pruebas es solo un rumor caro», dijo Peña apagando el cigarro. «Consígueme algo. Una foto de la niña herida. Graba con tu celular la próxima vez que vayas. Consigue que una de las mujeres te diga una sola frase. Dame algo y te prometo que hago un escándalo nacional. Pero sin eso, tengo las manos atadas. Las manos atadas. Todos tenían las manos atadas. El supervisor, por pereza. El policía, por indiferencia. La funcionaria, por el protocolo. El periodista, por miedo. El sistema completo. Una red de nudos diseñada para no actuar. Sofía salió de la oficina del periódico sintiéndose completamente derrotada. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. Cada paso era pesado. Se sentía sola, completamente sola en esta lucha. El monstruo de la loma estaba protegido. Protegido por el aislamiento. Protegido por el miedo de sus víctimas. Y sobre todo, protegido por la indiferencia de un sistema que prefiere no ver, que prefiere no escuchar, que prefiere llenar formatos antes que salvar vidas. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó mirando el techo de su pequeño apartamento. La pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Qué hacer? ¿Rendirse?
¿Aceptar que no se puede hacer nada? ¿Convertirse en una más? ¿En una funcionaria cansada que llena formatos y espera su quincena? La imagen de la niña de 4 años con la herida en la frente volvió a su mente. Sus ojos, esa mezcla de miedo y una esperanza casi extinta. Number No podía rendirse. Si el sistema no iba a ayudarla, entonces tendría que romper el sistema. Tendría que volver a la loma, sola, y conseguir las pruebas que todos le pedían, aunque eso significara ponerse en un peligro mortal. Sabía que era una locura, una imprudencia. Pero la alternativa era peor. La alternativa era vivir sabiendo que no hizo todo lo que pudo. Vivir con el sonido de esos gritos silenciosos en su conciencia. Para siempre. La decisión estaba tomada. Volvería, esta vez, no como trabajadora social, sino como un fantasma, a buscar la prueba que derribaría el reino de Eladio Gámez. El horror debe tener un final, y a veces se necesita una sola persona dispuesta a caminar hacia la oscuridad para encender una luz, aunque corra el riesgo de ser devorada por ella. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.